Primero vamos a ver lo que es una transmisión serie y lo que es una transmisión en paralelo. El concepto intuitivo seguramente lo tenemos, pero no está de más repasarlo. En una transmisión serie vamos a enviar los bits por un mismo canal, por un mismo cable, uno detrás de otro. Por tanto, los vamos a enviar secuencialmente. Esto nos va a reducir el coste del cable porque vamos a tener un único cable para todos los bits, pero lógicamente eso lo que va a hacer es que la velocidad sea más reducida. En cambio, si hacemos una transmisión en paralelo, pues si estamos enviando bytes, enviaríamos cada bit por su línea correspondiente. Lógicamente aquí tenemos 8 veces más cable que en el anterior y eso quiere decir que el coste del cable es más grande. Por otro lado, como los enviamos los 8 en paralelo al mismo tiempo, simultáneamente estamos reduciendo el tiempo de transmisión. Sin embargo, a medida que aumentamos la distancia entre transmisor y receptor, pues puede haber problemas de sincronizar, de que los 8 bits no lleguen igual en el mismo tiempo y entonces puede acabar dando problemas. Mientras que la transmisión serie habitualmente es asíncrona, la transmisión en paralelo es una transmisión síncrona. Tendremos que enviar la señal de reloj explícitamente. En cambio, en la transmisión serie, si es asíncrona, quiere decir que no vamos a enviar el reloj, sino que tendremos que poner de acuerdo emisor y receptor para que puedan trabajar a la misma frecuencia de reloj. Por tanto, en una interface serie para interconectar dos bloques, lo que haremos será enviar un bit en cada instante de tiempo y este es el método más utilizado en la industria de los ordenadores y sobre todo en concreto en los sistemas embedidos, que son los que estamos estudiando en esta asignatura. Hay muchos protocolos de interface serie, pero el que vamos a estudiar nosotros en este tema, en esta asignatura, es el de la UART. La UART es el acrónimo de Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Receptor transmisor asíncrono universal. Para sincronizar el software con el hardware que se va a estar comunicando con nuestro procesador, utilizaremos un procedimiento que denominaremos Easy Wait. Cuando nosotros enviamos información por un canal, siempre el transmisor, antes de introducir la información en el canal, tiene que adaptarla al medio de transmisión. Va a tener de alguna manera que codificarla. Entonces, en nuestro caso ya veremos cómo la codificamos, pero si fuera, por ejemplo, Morse, pues ya sabéis que se codifica con puntos y rayas, ¿no? Si fueran señales de humo, pues habría su propio código, con el ejemplo que tenéis por aquí. Cualquier transmisión, en principio, tienes que hacer una codificación y, lógicamente, el receptor, para recuperar el mensaje, tiene que deshacer los pasos que ha hecho el transmisor o emisor. Por tanto, si el transmisor ha codificado, el receptor va a tener que decodificar. Podemos medir las prestaciones a nivel cuantitativo de la bondad de un sistema, pues por ejemplo, a partir de la latencia, que es un concepto que ya hemos visto en clases anteriores, nos va a indicar el tiempo que transcurre desde que pedimos un servicio hasta que ese servicio se inicia. En los sistemas en tiempo real, ese tiempo, el tiempo de latencia, pues tiene que ser muy pequeño. Y sobre todo tenemos que tener garantizado que es inferior a una cota prefijada. Podemos también hablar del ancho de banda, que será el máximo flujo de datos en bits o bytes por segundo que va a poder procesar nuestro sistema. Y luego también cuando haya varios servicios, pues podremos establecer prioridades. Esto lo veremos, por ejemplo, en el tema de las interrupciones. Sobre todo cuando hay varias fuentes que pueden generar interrupción simultáneamente. El propósito de nuestro interface va a ser simplemente permitir al microcontrolador que se comunique con el mundo exterior. Y el mundo exterior tanto puede ser que le envíe datos, que sea un dispositivo de entrada hacia el microcontrolador, o que sea un dispositivo de salida, como podría ser pues, un display, un motor o lo que sea. Una de las selecciones que vamos a tener que hacer como diseñadores es
cómo vamos a sincronizar nuestro microcontrolador con el hardware externo. Existen varias posibilidades, blind cycle, busy wait, interrupciones, que veremos en capítulo posterior, periodic pooling y el acceso directo a memoria, que es el único que no comentaremos o que no veremos en esta asignatura. Vamos a ver, por ejemplo, qué consiste la parte de arriba de la transparencia, es la entrada. La parte de abajo es para salida del microcontrolador. Entonces, si yo quiero hacer una entrada y utilizo la sincronización de ciclo ciego, lo que hago es que espero un tiempo prefijado y entonces leo el dato. O si yo quiero mandar un dato, lo que hago es escribir el dato, espero un tiempo prefijado y vuelvo y acabo. Entonces, un ejemplo de enviar de manera ciega sería enviar a una pantalla. Yo cuando envío un dato a una pantalla no estoy esperando a que la pantalla me devuelva ninguna información, simplemente envío el dato, espero un tiempo suficiente, que yo ya sé de antemano qué tiempo va a ser, porque conozco las prestaciones de la pantalla, y luego retorno de la función que ha hecho el envío. O, por ejemplo, si fuera un motor de los paso a paso que vimos en la última clase, sabéis que mandábamos un código, lo manteníamos un tiempo y luego pasábamos al siguiente código para que el motor fuera girando. Fijaros que ahí el motor no me informa de que ya ha recibido el código. Simplemente lo que tengo que hacer es mantener ese código un tiempo prefijado. Por tanto, decimos que es ciego porque yo no me preocupo de mirar a ver qué es lo que está haciendo el receptor de mi señal de salida, de mi código. En el busy wait, cuando es de entrada, yo lo que hago es primero comprobar el estatus. Si está ocupado, pues me espero. Y en el momento que deja de estar ocupado, y compruebo, hago la pregunta si está ocupado o no, y me dice que está listo, cuando está listo, entonces es cuando leo el dato. Solo leo el dato cuando hay un dato disponible para que yo lo lea. Y si es para escribir, pues lo mismo. Yo puedo tener un dato para enviarle al periférico de salida, pero me tengo que esperar hasta que ese periférico de salida yo vea que está listo. Cuando está listo, entonces lo escribo. Y si no está listo, pues sigo aquí esperando. Eso llamamos busy wait, que quiere decir si está ocupado, espera. ¿Cómo funcionan las interrupciones? Pues las interrupciones, en vez de ir mirando yo constantemente, en el momento que el periférico externo tiene un dato para que yo lo lea, me interrumpe y entonces lo que hace es la rutina de servicio de interrupción, lee ese dato y lo pone en una cola que veremos luego, que es la FIFO. Entonces yo dentro de mi programa principal, en la FIFO, miraré a ver si la FIFO está llena, si hay algún dato, y si hay algún dato lo leeré de esa FIFO. Y si no está llena, está vacía, pues entonces estaré aquí esperando. Quiere decir que no hay ningún dato para leer. Y si lo hacemos para la salida, pues el caso análogo. Yo tendré aquí la FIFO, si está llena estaré esperando y si no está llena pondré datos en la FIFO. Entonces, cuando se genera una interrupción de que el periférico de salida me pida un dato, si la FIFO no está vacía, quiere decir que tiene datos, me sacará un dato de la FIFO y lo enviará, lo escribirá. Esto lo hará la rutina de servicio de interrupción. El tema este de interrupción es la parte esta de aquí, de la derecha, no os preocupéis porque esto lo veremos más en detalle y haremos la práctica correspondiente en el capítulo siguiente, en el capítulo 12. Entonces, lo que decíamos del blind cycle, el software simplemente espera un tiempo predeterminado y lo que decíamos del caso de la pantalla. Por ejemplo, en el caso de la pantalla LCD, pues sabemos que basta con esperar 37 microsegundos. Yo espero 37 microsegundos y entonces ya sé que la pantalla ya ha visualizado el carácter que le he mandado. O en el caso del motor, si os acordáis, lo que hacíamos era una secuencia que era 5, 6, 10, 9 y esta secuencia la hacíamos cíclicamente para que el motor fuera girando. Entonces, entre un código y otro teníamos que dejar un tiempo de espera. Por tanto, yo voy mandando datos al periférico de salida, que en este caso es un motor, pero entre código y código tengo que esperar un tiempo que está prefijado. Este sería el método ciego. Ciego porque yo no miro a ver si el receptor de mi dato se ha enterado o no.
En el busy wait tenemos ahí un bucle que lo que hace es comprobar el estatus del periférico de salida o de entrada. Y únicamente pues, nos vamos a comunicar con él cuando esté listo. Si está ocupado, pues no. ¿Dónde usaremos la sincronización busy wait? Pues la usaremos en situaciones en las cuales el sistema de software sea relativamente sencillo y la respuesta en tiempo real no sea demasiado importante. Este es el método, el busy wait, que usaremos en este capítulo de la UART. El tema de las interrupciones es interesante porque no tengo que ir mirando constantemente a ver si hay un dato disponible o a ver si me están pidiendo un dato, sino que directamente se genera una interrupción externamente. Externamente, cuando quieren que yo le mande un dato, me generan una interrupción al microcontrolador o cuando tienen un dato para que yo lo lea, me la generan, dependiendo de si es salida o si es entrada. El periodic pooling lo usaremos, pues, por ejemplo, cuando el periférico no tiene capacidad para generar interrupciones. Entonces, en la interrupción, el dispositivo me informa a mí, me dice a mí como microcontrolador que tengo un dato disponible. Entonces, la rutina de servicio de interrupción lo que hace es que lee el dato y lo pone en la FIFO. Entonces, únicamente se ejecuta esta parte de aquí cuando se ha generado una interrupción. Y esta interrupción me la ha generado el dispositivo externo. Me la ha generado pues simplemente poniendo un valor determinado en uno de los puertos, que es el puerto a partir del cual yo voy a aceptar que me entren interrupciones. Esto lo veremos en el capítulo siguiente. Entonces, en el programa principal yo lo que hago es que voy haciendo mis cálculos, voy haciendo mis cosas, pero iré sacando los datos que me haya metido el periférico externo dentro de la FIFO. En el periodic pooling la cosa funciona un poco diferente. El periférico no tiene capacidad de generarme una interrupción y entonces lo que hago es interrumpir periódicamente mediante un temporizador y entonces seré yo como microcontrolador el que miraré a ver si el dispositivo tiene datos disponibles. Entonces, periódicamente haremos una interrupción. Una manera de hacer interrupciones periódicas, lo veremos en el capítulo siguiente, es con el SysTick. El SysTick, cada vez que llegue a 0, el contador generará una interrupción. Entonces miraré el estatus, si está listo un dato, lo leeré y lo pondré en la cola. Si no está listo el dato, pues saldré de la rutina de interrupción y no habré metido ningún dato en la FIFO. Fijaros que en el primer método, el método de interrupciones generadas por el dispositivo, por el periférico, pues evidentemente me va a interrumpir siempre que tenga datos. Por tanto, siempre retornaré de la rutina de interrupción con un dato puesto dentro de la FIFO. En cambio, en el periodic pooling no, porque nadie me asegura que cuando se genere esta interrupción periódica y yo vaya a mirar el estatus del periférico, nadie me asegura que haya un dato disponible. Tendré que comprobarlo. ¿Qué es el acceso directo a memoria? El acceso directo a memoria lo que hace es que permite escribir y leer datos directamente a la memoria. Esto hace que sea muchísimo más rápido y va a ser útil en aquellas situaciones en las cuales haya que trabajar con muchos datos y además se necesite un tiempo de latencia muy pequeño. Pero el acceso directo a memoria, ya os digo que en este curso no lo vamos a trabajar, no lo vamos a ver. Vamos a ver la interface serie. La interface serie, en el hardware nosotros podemos asignar 3 estados posibles al periférico con el cual nos vamos a comunicar. Primero, idle o ocioso, quiere decir que el periférico está desactivado o inactivo. Por tanto, no va a ocurrir ninguna salida ni entrada mientras el periférico esté desactivado o inactivo. Si no está desactivado, si no está inactivo, quiere decir que está activo. Y si está activo, entonces tiene 2 estados posibles, que son el busy, ocupado, y el ready, que es listo. Para poder saber si está en uno u otro, hay una bandera, un flag, y este flag va a valer 0 cuando esté ocupado y va a valer 1 cuando esté listo. Por tanto, leyendo este bit de estatus, yo sabré
si el periférico está listo para enviar o recibir un dato o si el periférico está ocupado y por tanto tengo que esperar. Por tanto, la sincronización lo haremos a través de esta bandera, de este bit que nos informa si está busy o ready. Lógicamente, cuando yo con el software lea un dato, pues podré bajar esa bandera, podré quitarle el estatus que tenga la bandera previamente. Entonces, si nosotros lo que tenemos es un dispositivo de entrada, el status flag lo que nos va a indicar es si hay un dato disponible para leer o no. Y si es de salida, pues lo que nos indicará es si nos está pidiendo un dato para que se lo mandemos o no. Entonces, por ejemplo, imaginaros que yo tengo aquí un dispositivo de entrada, aquí tengo el software de mi microcontrolador y entonces mientras está ocupado yo tengo que estar esperando. En el momento que el periférico está listo, yo puedo leer, tiene el dato listo, yo lo leo, lo proceso y luego, pues si el periférico de entrada vuelve a estar ocupado, vuelvo a tener que estar esperando. En este caso de aquí, fijaros que el que limita es el dispositivo de entrada, porque el dispositivo de entrada es más lento que el software de mi microcontrolador. El dispositivo de entrada está ocupado mucho tiempo y el software del microcontrolador tiene que estar esperando mucho tiempo. Por tanto, la limitación, el que hace que las cosas vayan lentas, el que está parando, es el dispositivo de entrada. Obviamente podría pasar al revés, podría pasar que el dispositivo de entrada fuera más rápido y el microcontrolador fuera más lento. Y además podría pasar que dependiendo del momento, pues a veces sea uno el que va más rápido y a veces sea otro el que va más lento. Si la limitación viene por la velocidad de ejecución del software, entonces el límite, el bound, viene por la CPU. Si no, pues viene por el periférico. Entonces, como la producción de datos no tiene por qué ser homogénea, pueden haber ráfagas en las cuales hay muchos datos de repente y luego hay pocos. Para poder acomodar esa tasa variable de datos, lo que vamos a hacer es usar una cola FIFO. FIFO es el acrónimo de First In, First Out. El primero que entra, el primero que sale. Entonces, esto también a veces se le llama productor-consumidor. Yo tengo un productor que produce datos y el que produce datos los introduce en la cola FIFO. Y el consumidor es el que trabaja con esos datos, que hace algo con los datos. Por tanto, el consumidor lo que hará es ir a la FIFO y quitar los datos. Entonces, esto, imaginaros, pues vosotros en las asignaturas que estáis haciendo en la carrera, podríamos decir que los profesores somos productores de tareas para vosotros y vosotros sois consumidores, ¿no? Entonces, nosotros os vamos dando tareas, vosotros las vais poniendo en una pila, las vais apilando y luego vosotros, en función de vuestro tiempo, pues ya os vais asignando y vais sacando y vais reduciendo la cantidad de tareas que tenéis dentro de la cola, ¿no? Entonces, si las tareas que se os asignaran las resolvierais por orden, el profesor que primero os da una cosa es lo primero que haces y el último que te ha dado es el último que queda en la pila, pues eso sería una FIFO, porque estaríais respetando el orden en el cual te están entrando los trabajos, ¿no? Pero el tener esta cola, pues lo que te permite es que el que os va dando trabajos os los va dando y no se preocupa de si realmente vosotros en ese momento estáis haciendo otra cosa o no. Simplemente se pone en la cola y ya llegará el momento en el cual serviréis la petición. Por tanto, estamos aquí almacenando las tareas en un buffer o amortiguador. Entonces, la FIFO mantiene el orden en el que llegan los datos y un problema que puede pasar es que os desborde la cola, que queramos meter más datos en la cola de los que caben. Eso va a dar lugar a un error, va a ser una situación problemática. La otra situación que puede pasar es que la cola esté vacía. Si la cola está vacía, eso no es un error. Lo único que, pues en ese momento, cuando vayáis a sacar tareas, no habrá, pues será ineficiente, pero no será un error propiamente dicho. El error es cuando la cola está llena y intentas introducir un dato y como no lo puedes introducir, pues ese dato se pierde porque no cabe.
Entonces, nosotros tenemos una cola, hay alguien que es el productor que pone datos en esta cola FIFO y hay un consumidor que lo que hace es que saca datos de esta cola FIFO. Entonces, aquí lo que hacemos es desacoplar la producción de datos del consumo de datos. El buffer este nos va a permitir manejar los datos de manera mucho más eficiente. Entonces, en el busy-wait método que estamos comentando aquí, fijaros que no estamos usando FIFO porque realmente estamos esperando hasta que nos coge el dato y no los estamos metiendo en ninguna lista. Entonces, si nosotros queremos comunicar dos placas Texas por la UART, con el protocolo este asíncrono serie universal, lo podemos hacer. ¿Cómo lo haremos? Pues simplemente tenemos que cruzar los cables. ¿Por qué tenemos que cruzar los cables? Porque lo que transmite el 1 al 2 tiene que salir del 1 por transmisión y tiene que entrar en el 2 por recepción. Y al revés, lo que el 2 transmite tiene que entrar en el 1 por recepción. Por eso hemos cruzado, el de transmisión no va conectado al de transmisión, sino que transmisión va con recepción y recepción va con transmisión. Nuestra placa en concreto, que es la TM4C123, pues es una placa que tiene posibilidad de configurar 8 UARTs distintas. Por tanto, no tenemos una sola, sino que tenemos 8 UARTs. 8 UARTs que ya veremos cómo las configuramos y cuáles cogemos. En cada UART nosotros tenemos un registro de control de la tasa de bits y tendremos que seleccionar la tasa de transmisión. Es algo que ya habéis hecho en alguna práctica y que recordaremos para que ahora acabéis de entender mejor qué era lo que estabais haciendo. Entonces, cuando nosotros enviamos la información en serie, tenemos que estructurarla en tramas, en paquetes, que en inglés se conoce como frame. Entonces, no solo vamos a poner la información, sino que vamos a poner otra serie de bits. Vamos a poner un bit de start, un bit de inicio, que será el que utilizaremos para que sepa el receptor que ha empezado la transmisión de un frame. El bit de start siempre es una bajada de la línea de 1 a 0. A continuación vendrán los 8 bits de datos, que normalmente el de menos peso es el primero, se mandan de menos peso a más peso, y acabaremos con un bit de stop. Entonces, fijaros que el bit de stop acaba a nivel alto y, por tanto, la siguiente vez que baje, sabremos que esto es un bit de start. Sabemos que a partir de ahí empieza un nuevo envío de datos. Esto lo veremos luego un poco más en detalle. Entonces, la UART del Stellaris nos permite seleccionar entre 5 y 8 bits de datos por cada frame y nos permite seleccionar 1 o 2 bits de stop. Por otra parte, se puede añadir también lo que se conoce como un bit de paridad, que eso nos va a permitir detectar errores. Hay códigos que permiten detectar y corregir errores y hay códigos que permiten únicamente detectar. La paridad lo que nos permite es detectar, no permite corregir errores. Los códigos que corrigen errores introducen bastante más redundancia y, por tanto, hacen más ineficiente lo que es la transmisión. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo en el cual no vamos a usar paridad y luego comentaremos lo que es la paridad. Cuando hablamos de tasa de información, lógicamente tenemos que tener presente que este start y stop bits son necesarios para la transmisión e incluso si ponemos la paridad, pues nos ayuda en la transmisión, pero no es información propiamente dicha. La información propiamente dicha son los 8 bits de datos. Por tanto, de todos los bits que yo mando, no todos son útiles. No todos son útiles a nivel de información. Útiles sí para el protocolo, pero no tienen información relevante de lo que yo quiero mandar. Por tanto, el bandwidth, el ancho de banda, lo definiremos a partir de la cantidad de información transmitida útil, a partir de estos 8 bits de datos. Entonces, ¿cómo funciona la cosa? Nosotros tenemos aquí un eje temporal, el tiempo avance hacia la derecha, en vertical tenemos amplitud, pues 0 volts, 3,3 volts, que es lo que da nuestra placa.
Y fijaros que como el bit stop siempre vale 1, nivel alto, quiere decir que siempre hemos acabado a nivel alto. En el momento que cae la línea, cae la tensión, esto se interpreta como un bit de start. Y a partir de aquí vienen los 8 bits de información. Y después del octavo bit viene un bit de stop, 1 o 2 bits de stop. Y a partir de ahí pues podría empezar la transmisión de otro frame. Otro frame que sería pues simplemente otro start bit, 8 bits más, otro stop, etc. Entonces, fijaros que cada bit tiene un tiempo de bit. Y este tiempo de bit, el inverso del tiempo de bit, me da los baudios, la tasa en baudios. Si yo lo que quiero es el ancho de banda, ya hemos dicho que el ancho de banda es únicamente relativo a la cantidad de bits de información. Por tanto, tengo que hacer un prorrateo. En realidad, de estos 10 bits, el start más el stop más los 8 de información, únicamente como útiles tengo 8 y como bits totales tengo 10. Por tanto, los bits por segundo que yo mando serán X, pero la información será el 80% de ese X, porque el 20% hace referencia al start y al stop. Entonces, cuando nosotros queremos conectar por un puerto, por un conector, normalmente para hacer un envío RS232 se hace por el puerto serie y hay dos conectores típicos. El tipo DB9 se le llama conector tipo D porque tiene forma así como de D, y el 9 es porque tiene 9 pins. En cambio, el DB25, en vez de tener 9 pins, 9 contactos, pues tiene 25. Es un conector más grande. Entonces, aquí, pues simplemente lo que tenemos que conectar es el signal ground, la tierra, el transmisor y el receptor. Son esos tres cables, el TX y RX que hemos visto antes y el GND. Pues esos se conectarían a los pines que tocan en el conector. De todas maneras, ya sabéis que los ordenadores actuales, a diferencia de los anteriores, no suelen llevar puerto RS232. Pero ya veremos luego que hay cables para poder sacar un puerto serie a partir del puerto USB. Otro tema interesante de comunicaciones es que hay tres tipos de comunicaciones. La más simple, para la redundancia, es la simplex. La simplex quiere decir que uno hace el papel de transmisor y el otro hace el papel de receptor. Cuando nosotros escuchamos la radio, estamos haciendo una transmisión simplex. El tío o la tía de la radio habla y nosotros recibimos. Si nosotros le hablamos, no nos oye porque no tenemos ningún canal de retorno. La persona que está en la radio no nos puede oír. Es un canal de comunicación unidireccional. Uno emite y el otro recibe. Evidentemente, si hacemos una llamada de teléfono con la radio, entonces ya hemos abierto un canal que sí que nos puede escuchar la otra persona. Entonces, se llama full duplex, que sería el caso del teléfono, cuando los dos bloques pueden hablar y recibir simultáneamente. Por el teléfono, pues, o aquí en Zoom, nosotros podríais estar hablando vosotros y yo al mismo tiempo. Si hablamos todos al mismo tiempo, no nos entendemos, pero eso ya no tiene nada que ver. Aquí estamos clasificando en función de lo que se puede y no se puede hacer. Y en el full duplex se puede enviar y recibir simultáneamente. ¿Cuál es el caso intermedio? ¿Cuál es el half duplex? Pues el half duplex, este puede transmitir o recibir y este puede recibir o transmitir, pero los roles se intercambian. No pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Sería el caso de los walkie-talkies. El que aprieta el botón del walkie-talkie habla y el otro recibe, y si quieren cambiar, pues tiene que desapretar y apretar el otro. Por tanto, aquí el canal solo circula en un sentido, o de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero no puede circular en los dos sentidos simultáneamente. Un tema importante es que, lógicamente, los dos sistemas que comuniquemos con la UART tienen que trabajar a la misma tasa de bits. Y además el protocolo de envío, y si hay paridad o no hay paridad, y la cantidad de bits de información y la cantidad de bits de stop, eso tiene que estar configurado igual en todos los dispositivos, ¿no? Tanto en el receptor como en el emisor. Si no, la cosa no va a funcionar.
Entonces, la comunicación por la WART es una comunicación de tipo duplex. Cuando se habla duplex, quiere decir full duplex. Entonces, bueno, aquí podríamos entrar muy en profundidad en cómo están configurados los registros de la WART y cómo lo hace para hacer el envío, pero el tema es que hay un registro de desplazamiento y hay un registro de datos. El Data Register, DR, es el Data Register de la WART, y lo que se hace es que se pone en ese registro de desplazamiento los bits, registro de 10 bits, porque aparte de los 8 de información tiene que añadir el start y el stop. Entonces lo que hace es que los va sacando en el orden prefijado. Primero saca el start, luego el B0, el B1, el B2, etcétera, así hasta el stop. Entonces, el registro de transmisión es un registro únicamente de escritura. Nosotros escribimos en el registro de transmisión el dato que queremos enviar. Y el registro para recibir, pues será un registro distinto del de transmisión, aunque tengan la misma dirección. Entonces, el dato que nosotros hemos puesto en el registro Data Register, esos datos van a una FIFO y la FIFO tiene dos banderas, una que nos dice si está vacía y la otra que nos dice si está llena. Este es el empty flag, este es el full flag. Transmission empty flag, transmission full flag. Este se activa cuando está lleno, este se activa cuando está vacía. Entonces el registro este de desplazamiento de 10 bits lo que hace es que los va sacando, desplazando y sacando el de menos peso hacia la línea. Entonces, la FIFO lo que nos va a permitir es garantizar que los datos se mandan respetando el orden. El primero que ha entrado en la FIFO es el primero que va a salir hacia la línea. Y el puerto serie estará controlado por un reloj que es 16 veces más rápido que la tasa de bits. Por eso se le llama baud 16. Baud 16 porque es 16 veces más rápido que la tasa de bits. La recepción es un poco más compleja que la emisión de datos a partir de la WART, pero tampoco necesitamos entrar en profundidad en cómo funcionan los registros. Lo que sí que es interesante es saber que hay varios bits de status. Por ejemplo, el overrun error, el bit OE, nos va a indicar que se han perdido datos, por lo que os decía, porque la FIFO estaba llena. Cuando la FIFO está llena no caben más datos y entonces, como ese dato no lo puedes guardar en la FIFO, ese dato se pierde. Cuando se pierden datos, se activa el bit OE, el overrun error. Luego hay el bit break error. Este bit break error se activa cuando hay errores en la transmisión. Cuando la entrada se mantiene a nivel bajo por un tiempo superior a una trama. Por otra parte, la paridad, el bit de paridad, el parity error, lo que hace es indicarnos si ha habido errores en la transmisión o no. Y el framing error normalmente se activa cuando no está bien ajustada la tasa de bits en emisor y receptor. ¿Cómo funciona el tema de la paridad? El tema de la paridad es muy sencillo. Yo tengo dos tipos de paridad par y paridad impar. Entonces, si mi información es de 7 bits y el octavo bit es el bit de paridad, paridad par quiere decir que la suma total de unos tiene que ser 1. Y paridad impar quiere decir que la suma total de unos tiene que ser impar. Esto, si no os acordáis de Even y Odd, yo la regla, el truquillo que tengo para acordarme es que si os fijáis, Even, ¿cuántas letras tiene? Tiene 4, 4 es par, ¿no? Por tanto, Even quiere decir par. ¿Y Odd cuántas letras tiene? Odd tiene 3 letras. 3 es impar, por tanto, Odd quiere decir impar. Even quiere decir par. Entonces, si yo añado un bit de paridad par, quiere decir que tengo que poner aquí un 1 o un 0 para que la suma total de 1 sea par. Si yo quiero que la suma total de 1 sea par,
Aquí tengo un 1, tengo que añadir otro 1. Por tanto, el resultado son 2 bits a 1. 2 bits a 1 quiere decir un número par de unos. Si yo quiero paridad impar, tengo que añadir aquí o 0 o 1 para que el número total de unos sea impar. Como ya tengo un número impar, tengo que añadir un 0. Veamos este otro ejemplo. Si yo tengo 2 bits que ya valen 1, tengo una suma total de bits a 1 que es par, por tanto el bit de paridad par tiene que valer 0. Pero es que si quisiera paridad impar, tendría que añadir un 1 para tener un total de 3 bits a 1, un número impar de unos. Entonces, ¿cómo funciona la paridad? Pues yo he añadido este bit en emisión y luego yo en recepción recibo. Si yo recibo esto, en recepción, como sé que he emitido la trama con paridad par, contaré el número de unos y como el número de unos es par, diré que la cosa es correcta. Imaginaos que he enviado eso y yo recibo esto. Bueno, contaré el número de unos y, por tanto, como el número de unos es par, diré que la cosa es correcta. Y, lógicamente, aquí habrán errores. O sea, la paridad no es maravillosa, no te va a detectar todas las situaciones de error. Te va a detectar la situación de error más probable, que es la situación en la cual únicamente hay un bit de error. O, dicho más en propiedad, que haya un número impar de errores. Si hay un número par, no lo va a detectar. Entonces, esto funciona porque se supone que la probabilidad de error en el bit es muy pequeña. Entonces, es poco probable que haya un error, pero que haya error en 2 bits es todavía más improbable, con lo cual, en la mayoría de situaciones, la cosa funciona bien. Entonces, fijaros que si en recepción yo recibiera esto, yo contaría, vería que hay un número impar y yo detectaría el error. Por tanto, pueden pasar dos cosas, o que yo lo reciba correcto o que yo detecte que se han producido errores, que sería el caso este, y lo detecto porque la paridad no cuadra. Yo sé que he enviado un número par de unos y en recepción estoy recibiendo un número impar de unos. Por tanto, han habido errores en la transmisión. Y también puede pasar la otra situación, que es que haya errores no detectados. Entonces, lo que decíamos, teníamos el overrun error, que es el bit que nos indica que se han perdido datos porque no cabían en la FIFO, el break error, el parity error, el framing error y estos 4 bits los vamos a tener en un registro de estatus que es el RSR. Ya sabéis que todo en los Cortex M pues va con registros, la configuración va con registros. Entonces, en recepción, cuando yo reciba mi trama, yo sacaré lo que es el start y el stop y evidentemente me quedaré únicamente con el dato es el que pondré en la FIFO, pero aparte me habrá generado pues estos 4 bits de flag que me indicarán posibles situaciones erróneas. Eso irá a una FIFO y de la FIFO, que tiene capacidad para 16 elementos, pues yo leeré el dato, el primer dato, en el data register. Y ese dato es el que me pasará hacia el microcontrolador, hacia mi código, hacia mi programa. Y lógicamente, pues estos bits de error los podré consultar. Y aparte tendré también los flags de recepción flag empty y full flag. Y flag full. O sea, bandera de que está llena la FIFO y bandera de que está vacía
la FIFO. Bueno, ya sabéis que las transparencias estas las he hecho que sean medio apunte, medio transparencia. Bueno, en el momento que haces transparencia la gente ya no se mira los apuntes, pero tampoco es necesario que las leamos todas enteras para lo que nosotros necesitamos en esta asignatura. Lo importante es ir a ver los registros y sobre todo ver cómo se configura la WART. Entonces, los registros, tenemos el data register, en el cual los 8 bits de menos peso es el dato, y luego tenemos esos otros 4 bits de error que hemos comentado antes. Tenemos el estatus del receptor, que son esos 4 bits de ahí. Tenemos el registro de flags, que me dice si está lleno o está vacío, tanto el de transmisión como el de recepción. Y luego hay una cosa interesante que es lo que vamos a utilizar para ajustar la frecuencia de transmisión de la WART, que viene especificada mediante dos números. Por una parte, la parte integer part baud rate, y por otra parte, la parte fraccionaria, el fractional baud rate, que ya veremos cómo se ajustan. Y luego, pues otros registros de control register, line control register, etc. Entonces, Marcos, una pregunta. Sí. De la diapositiva anterior. Sí. Hay dos, o sea, los bits de los 4 que comentábamos Bueno, antes. lo vamos a ir viendo ahora los que se utilizan, porque haremos los programas de lectura y veremos cómo se utilizan para poder hacer la lectura. No os preocupéis mucho, por eso Vale, pues perfecto. hay montones de bits. Montones de bits y de cosas que la mayoría de ellos pues tampoco es necesario utilizarlos. Entonces, nosotros, una de las cosas que sí tenemos que utilizar y que es muy importante es el ajuste de la tasa de bits, el ajuste de los baudios. Entonces, hemos dicho que hay dos registros que permiten almacenar esos dos valores, el integer baud rate divisor y el fractional baud rate divisor. Entonces, el valor este lo vamos a guardar en un registro binario de 22 bits y la parte fraccionaria van a ser 6 bits. Por tanto, tenemos una resolución de 2 a la menos 6. Como hemos dicho que para que la WART funcione bien, la recepción de los bits tiene que trabajar a frecuencia más alta, pues trabajará 16 veces a una frecuencia 16 veces mayor, que es lo que llamamos baud 16, y por tanto la tasa de bits la ajustaremos como el baud 16 partido por 16. Y eso será la frecuencia de reloj del bus, por ejemplo, los 80 MHz que hemos ido trabajando hasta ahora, partido por 16, porque esto de aquí me tiene que sacar el baud 16 y al dividir por 16 me da el baud rate. Y el baud rate es la frecuencia de reloj del bus dividido por 16 multiplicado por el divisor. Y el divisor este es el valor que vamos a ajustar con estos dos numeritos, con el IBRD y con el FBRD. Y esto es lo que veremos a continuación. Ahora lo que quiero que os acordéis es cuando habéis trabajado con el Texas Display, acordaros, lo primero que hacíais era abrir un puerto COM. Hay muchas direcciones de puertos COM, teníais que poner aquí el número del puerto COM. Pero luego había otra cosa que no hacía falta tocar porque ya por defecto ya está puesto en el valor que queremos, pero que en general nosotros tendríamos que ajustar, que es la tasa de baudios. Entonces, fijaros que en el PC para recibir yo ajusto aquí la tasa de baudios que yo quiero en bits por segundo, y en la placa Texas, si yo quisiera modificarlo, pues tendría que venir a estos dos registros, IBRD y FBRD, y ajustar un valor que fuera el mismo el que tengo en el PC. En el PC está claro, lo ajusto en la pantalla del Texas Display, y en la placa Texas, en el microcontrolador, lo ajusto a partir de un par de registros. No tengo un menú, una ventanita, porque no tiene Windows, sino que lo hago con un registro. Pero lo que estoy haciendo es tocar este número de aquí, que ya conocéis porque lo habéis tocado todos vosotros en la práctica para poder ver el osciloscopio en la pantalla del ordenador. Entonces vamos a ver un ejemplo concreto, porque esto siempre se ve mejor con un ejemplo concreto que no con las fórmulas en genérico. Suponemos que nosotros tenemos la frecuencia de reloj a 80 MHz y nosotros queremos una tasa de bits de 19.200
bits por segundo. Y lo queremos calcular el divisor. Bueno, pues ¿por cuánto tengo que dividir? Pues 80.000 dividido entre 16, dividido entre 19.200, esto me da 260.417. Entonces, este número por el que yo tengo que dividir los 80 MHz para que me dé los 19.200 bits por segundo de tasa de bits de mi WART, es el número que tengo que codificar dentro de estos dos registros. Y lo tengo que codificar en dos partes. Por una parte, la parte entera y por otra parte, la parte fraccionaria. La parte entera es fácil. Del número que me ha salido, cojo la parte entera, que es este 260, y la meto directamente en el IBRD, que es el Integer Baud Rate Divisor. Es la parte entera del divisor del Baud Rate. Tiene un valor de 260 porque me ha salido 260. Pero la fórmula en realidad es esta de aquí abajo. El divisor es la parte entera más la parte fraccionaria partido por 64. La parte fraccionaria en este caso, ¿cuál es? La parte fraccionaria es 0,4167. Bueno, pues ese 0,4167 tiene que ser el número que yo ponga como FBRD partido por 64. Por tanto, el FBRD será este 0,4167 multiplicado por 64. Y esto da 26,6688. Este número de aquí sí que lo redondeamos. ¿Y cómo lo redondeamos? Si el dígito último es 5 o superior, redondeamos al alza. Si es inferior, redondeamos a la baja. Como es superior a 5, redondeamos a 27. Y el número que viene dentro del FBRD es el 27. Ojo que este de aquí no se redondea. Aquí me ha quedado 260,4, pero aunque me hubiera quedado 260,9, yo no redondeo porque ese 9 no sé qué lo voy a codificar en la parte fraccionaria. La parte entera siempre se mete tal cual sin redondeo. Eso es importante, no redondeéis la parte entera. La parte entera no se redondea. Voy a cambiar el color porque se ve un poco el amarillo, ¿no? Por tanto, este sin redondeo y este con redondeo. Entonces, si yo aplico la fórmula con los números que he sacado, con el 260 y con el 27, me sale que realmente mi frecuencia es 199,616. Fijaros que no es el 19.200, pero la diferencia es 0,4, es muy pequeño. Entonces, si lo miramos a nivel relativo, dividido respecto al valor que yo quiero y multiplico por 100, me sale que el error es 0,002%. Entonces, resulta que la WART, para que funcione, el error tiene que ser como máximo del 5%. Como me ha salido un error muchísimo menor, pues quiere decir que va a funcionar sin ningún problema. Entonces, vamos a ver cómo funciona la sincronización busy-wait para poder recibir y enviar datos. Para poder recibir, lo que tengo que hacer es esperar a que el bit RXFE valga 0. Mientras no valga 0, tengo que estar esperando. Y para transmitir, lo mismo, pero con el TXFF. Tengo que esperar a que el full flag, la bandera de que está lleno, valga 0. Y para poder transmitir, lógicamente, tengo que esperar a que no esté vacío, porque si está vacío no hay nada que transmitir. Entonces, fijaros cómo funciona. Tengo aquí en la parte superior la parte de recepción y en la parte inferior la parte de transmisión. Entonces, yo tengo que esperar para transmitir a que el FE, el flag empty, me diga que no está vacío. Si está vacío no hay nada que transmitir, por tanto tengo que estar esperando. Y en el momento que yo sé que el flag empty me marca un 0, quiere decir que no está vacío, sé que hay dato y ese dato lo puedo leer. Por tanto, para leer un dato yo lo tengo que hacer con el RX de recepción, leer recepción, con el FE. Entonces, fijaros cómo del registro yo hago una máscara que me coge el bit 0010. 0010, ¿qué es? Los 4 bits de menos peso a 0 y el quinto bit a 1.
este bit de aquí, este 1, es exactamente el RXFE. Por tanto, mientras el RXFE sea distinto de 0, o sea, valga 1, voy a estar esperando. Y cuando valga 0, entonces es cuando podré leer el dato porque sabré que ya tengo un dato disponible. ¿Y el dato dónde lo tengo? El dato lo tengo en el data register, en el registro de datos de la UART y concretamente en los 8 bits de menos peso. Por eso pongo una máscara que multiplica por 1 los 8 bits de menos peso. Si lo que quiero es enviar, para enviar lo que tengo que hacer es primero comprobar si está lleno o no está llena la FIFO. Si está lleno, no puedo enviar, no puedo escribir ningún dato porque no cabe. Entonces, el TXFF, fijaros que es el bit 5, es este bit de aquí. Por tanto, esto si lo codifico en hexadecimal, el dígito de menos peso es un 0, esto es la posición 2, esto es un 20. Por tanto, este 20 de aquí es el que corresponde con ese bit de ahí. Mientras sea distinto de 0, pues se va a mantener la condición esta de aquí. Mientras sea distinto de 0, quiere decir que valga 1, voy a estar esperando. Y en el momento que ya no pase eso, entonces podré enviar el dato. Fijaros que enviar un dato es hacer registro igual a variable. Esto es enviar. En cambio, leer es al revés. Leer es devolver valor registro. Y ponerlo en una variable. Cuando yo llame a la función esta de leer, me devolverá un signet integer de 8 bits y ese valor que me devuelve es el que yo guardaré en la variable que ha llamado a esta función. Lo digo porque hay gente que a veces lo pone en el orden que le da la gana, el registro a la izquierda o a la derecha, y es muy distinto. Cuando yo quiero mandar un valor a un puerto, tengo que poner el puerto al cual le quiero mandar el valor a la izquierda y el valor que quiero mandar a la derecha. Y cuando quiero leer un switch, pues el switch lo pongo a la derecha y la variable a la que leo el valor del switch lo pongo a la izquierda. No son intercambiables los órdenes. En lectura va uno y en escritura va otro. Vamos a ver ahora cómo funciona la inicialización de la UART. Estos son los pasos en general que hay que hacer, pero a mí me gusta especificarlos uno a uno y siguiendo el manual. Tenéis también en la carpeta con los Texas Ware un ejemplo, el WAR 2, que está hecho con el método pooling, que no es el que usaremos aquí, es más eficiente. Y una cosa importante a tener en cuenta es que vamos a usar ahora el puerto C y tenemos que ser cuidadosos de modificar el puerto C de forma amigable. ¿Por qué? Pues porque los pins PC0 y PC3 los utiliza el debugger. Entonces, si nosotros machacamos informaciones en el puerto C y no respetamos los valores del PC0 PC3, pues lo que haremos es que el debugger no funcione correctamente. Entonces, fijaros que yo tengo varias WART. Las WART las tengo identificadas. Esto es una tabla que ya habíamos visto que nos define una serie de funciones alternativas. Si yo quiero usar la WART 1, yo tengo el U1 recepción en el pin PC4 y el U1 transmisión en el pin PC5. Por tanto, usar la WART 1 quiere decir usar los puertos PC4 y PC5. Y esto quiere decir codificar el multiplex correspondiente con el valor 2. Valor 2 porque es el que tengo aquí en esta columna. Si yo quisiera usar la WART 4, la podría usar en los mismos pines, pero el valor del multiplex, los 4 bits de configuración, no valdrían 2, sino que valdrían 1. Si yo quisiera usar la WART 5, pues la WART 5 la podría usar en el puerto P3, P4. Si quisiera usar la WART 7, P0, P1, etcétera, ya lo veis, ¿no? Hay algunos pines en los cuales yo puedo usar la WART, pero no puedo usar WART en cualquier pin. No puedo usar la WART en el pin que me dé la gana.
solo en aquellos que esta tabla me permita. Y además tendré que leer aquí cuál es la configuración para poder usar esa guard en concreto. Entonces vamos a ver ahora cómo se hace para codificar que la guard funcione a una tasa de bits de 115.200 bits por segundo. El programa completo es este de aquí y ahora lo que vamos a hacer, fijaros que hay una función de inicialización de la guard, lo que vamos a hacer es ver cada uno de los pasos de uno a uno. Estas dos partes de aquí, de leer y de escribir, pues son las mismas que teníamos antes, las que hemos comentado antes con el flujograma y el código. Vamos a empezar por el primer paso. El primer paso es decir que vamos a usar la guard1. La guard1, para activarla, fijaros que la guard1 la tenemos en este bit del registro RCG-C1. ¿Este bit cuál es? Pues yo lo codifico, esto es un 1,0. El 1,0 en hexadecimal es un 2. Por eso estamos poniendo un 2 para poner a 1 este bit de aquí. Siguiente paso, activar el reloj. Como vamos a usar el puerto C, pues tengo que encender el GPIO C. Si yo pongo un 1 aquí, ¿esto qué valor es? 1, 2, 4 es un 4. Por tanto, en el reloj tengo que activar el puerto C, tengo que poner un 4. Si lo hago de forma amigable, pues con la hora. Siguiente paso, siempre normalmente primero deshabilitamos el dispositivo, configuramos y una vez configurado, entonces lo habilitamos. Entonces deshabilitarlo es mediante el bit ward enable. Ward10 es el ward enable. Este bit de aquí lo tengo que poner a 0. Por tanto, pongo a 0 el bit de menos peso y todos los otros, fijaros que esto es la negada, me los va a multiplicar por 1, me los va a dejar con el mismo valor que tenían, no lo va a tocar. ¿Y por qué lo hacemos así? Pues simplemente porque si voy al manual me dice que el bit 0 es el ward enable y para deshabilitar el valor que tengo que poner es el valor 0. Vamos ahora a codificar la parte entera del divisor. Pues la parte entera del divisor, ¿yo qué frecuencia tengo? Tengo que aplicar la fórmula que hemos visto antes. Si quiero 115.200, pues será que el divisor sea igual a 80 partido por 16 por 115.200, da 43,40,278. La parte entera, sin redondeos, nunca se hacen redondeos, es 43. Por tanto, tengo que escribir el 43. Fijaros que como aquí no he puesto el 0x, este 43 me lo coge como un número decimal. Yo en C, en el Keil, puedo poner valores hexadecimales o los puedo poner en decimal. No hace falta que lo pasemos a hexa. Si no le pongo el 0x, lo pongo en decimal y todo eso que me ahorro. Por tanto, metemos el 43 en el integer baud rate divisor. A continuación miramos a ver cuánto tiene que valer la parte fraccional. La parte fraccional que me ha quedado era 0,40278, multiplico por 64 y eso da 25,78. Ahora sí que redondeo al alza porque está más cerca del 26 que no del 25 y por tanto el fractional baud rate divisor tiene que valer 26. Y este valor es el que voy a poner aquí en estos 6 bits de ahí. Nuevamente no le he puesto el 0x, lo tengo puesto en decimal. Siguiente paso, voy a decir cuál es la longitud de la palabra. Si yo voy a enviar palabras de 8 bits, pues tengo que codificar en estos 2 bits de aquí, que es el word length, tengo que codificar un 3. ¿Por qué? Porque el manual me dice que para 8 bits el número que va en estos 2 bits es un 3. Yo puedo usar 5, 6, 7 u 8. Si uso 8, aquí tengo que poner un 3. Otras cosas que también tenemos que hacer. Si no usamos paridad, ¿dónde tenemos el bit de la paridad? Pues aquí, pen, parity enable. Parity enable a 0. Por tanto, no usamos paridad, quiere decir bit 1 a 0. ¿Qué más? Queremos usar únicamente un bit de stop. Si yo quiero usar solo un bit de stop, el bit 3 lo tengo que poner a 0.
Y si yo quiero habilitar las FIFOs en transmisión y en recepción, tengo que poner el bit FIFO enable, lo tengo que poner a 1. Por tanto, el bit 4 tiene que valer 1. Bit 3 a 0, bit 1 a 0. Si junto esto con los otros valores que he sacado de antes, 8 bits, quería decir bit 6 a 5 a 3, no parity, quiere decir bit 1 a 0, un bit de stop quiere decir el bit 3 a 0 y enable FIFO quiere decir el bit 4 a 0. Esto me sale el código 111, que es pasado a hexadecimal el 0x70, que es el valor que tenemos puesto aquí. Este valor de aquí no viene solo de este 3, sino que viene de ese 3 más el 1 que hemos tenido que poner para habilitar la FIFO. Para el FIFO enable hemos puesto otro 1, por tanto 3 unos. Siguiente paso, nosotros tenemos que utilizar la función alternativa, alternate function select. Fijaros que hasta ahora, como hemos utilizado siempre el modo digital y no hemos usado ninguna función de aquella tabla, siempre lo habíamos puesto a 0, pero ahora no es el caso. Ahora vamos a utilizar función alternativa en el PC4 y el PC5. Por tanto, estos 2 bits los tengo que poner a 1. Lógicamente, la UART es digital, no vamos a trabajar en analógico, sino que seguimos trabajando en digital, y el digital enable del bit 4 y el bit 5 lo tengo que poner a 1 también. Esto si lo codifico, pues este es el primer dígito hexadecimal, que es un 0, este es el segundo dígito hexadecimal, es 0011, o lo que es lo mismo, un 3, ¿no? Por tanto, pongo ahí el 3 en el digital enable. Lo que decíamos antes, quiero usar la UART 1, PC4, PC5, se codifica con el número 2. Cada pin tiene su multiplex de 4 bits. Fijaros que esto va del 1 al 15, pues esto para codificarlo necesito un multiplex de 4 bits y en este caso, pues cada uno de ellos tiene que tener un valor 2. Por tanto, el multiplex del 4 y el multiplex del 5 tienen que valer 2. Tengo 2 doses. Esto lo que hace es poner a 0 la posición del 4 y el 5 y luego ponerlo a 2. Y los otros pues me los mantiene porque primero los he multiplicado por 1 y luego le he sumado ceros. Entonces, fijaros, el PC4 tiene 4 bits, tiene un multiplex de 4 bits, el PC5 tiene un multiplex de 4 bits. Aquí es donde pongo el 2 en hexadecimal y aquí es donde pongo el 2 en hexadecimal. Siguiente, el tema de la función analógica. Nosotros no vamos a usar ninguna función analógica de momento. Esto lo usaremos cuando hagamos la conversión analógico-digital, por ejemplo. Por tanto, lo tenemos que poner a 0. Tenemos que poner a 0 en esos 2 bits que tocan, ¿no? En el 4 y el 5. Bueno, con esto hemos acabado la parte de explicación de la UART, la parte teórica. Ahora lo que viene es explicar la parte de conversiones, que esto está relacionado con lo que tenéis que hacer en la práctica 11. Entonces, si queréis, lo acabamos y si no, hacemos un descanso y luego seguimos.